Y gracias también por esa presentación cordial. Un saludo fraterno a Leticia también, a Adriana, a todos los participantes. Qué bonito que este sábado 22 Dios nos esté dando la oportunidad de conectarnos nuevamente. Vamos a aprovechar este día precisamente para continuar con el estudio que nos ha convocado y de manera puntual en esta ocasión vamos a tratar la clase número 2. Así que ustedes van a ver en pantalla una presentación que voy a compartir y esta nos va a ayudar como herramienta para guiarnos en el desarrollo del curso. Por motivos técnicos quiero verificar si me logran escuchar bien. Gracias, Leticia. Y también al compartir la pantalla voy a solicitar que me confirmen si logran ver la presentación. Ok. ¿Me confirman con un audio, porfa, si logran ver la presentación? Se ve bien, profesor. Gracias. Bueno, entonces, estimados participantes de los diferentes países que se encuentran conectados a este curso, ustedes están viendo allí en pantalla el título de la segunda clase que nos ha convocado en este Diplomado Internacional del Antiguo Testamento. De manera concreta, vamos a ver la clase número 2 que titula Introducción a los diferentes contextos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a comenzar y voy a entrelazar la introducción que presenté el sábado anterior porque esta es la que nos va a dar continuidad con la temática presentada en el día de hoy. El sábado pasado nosotros estuvimos hablando grosso modo sobre estos tres tipos de acercamiento que nosotros podemos tener al texto bíblico, concretamente al Antiguo Testamento. Un acercamiento analizando la dimensión literaria del Antiguo Testamento. Y lo que estuvimos viendo el sábado pasado es que este punto de vista nos convoca o nos lleva a mirar el Antiguo Testamento como una obra literaria, como un texto. Y eso fue lo que nos dio lugar a plantear la primera clase, el título de la primera clase que están viendo en pantalla. En esta ocasión, en este sábado 22, nosotros vamos a analizar la dimensión que ustedes ven en segundo lugar. Es decir, vamos a analizar el Antiguo Testamento y vamos a estudiar el Antiguo Testamento desde un punto de vista histórico. Aquí quiero hacer una salvedad. Lógicamente, por cuestión del tiempo que tengo destinado para hacer esta presentación, no va a ser un abordaje exhaustivo. Sin embargo, voy a tratar unas temáticas puntuales e importantes para desarrollar esta dimensión o acercamiento. Desde un punto de vista histórico, podemos sintetizarlo con la expresión que esta dimensión o este acercamiento nos lleva a analizar los contextos del Antiguo Testamento. Y eso es lo que ha dado surgimiento al título de esta segunda clase. Bueno, entonces avanzando en este orden de ideas, vamos a analizar los diferentes contextos del Antiguo Testamento. Y comenzamos diciendo la siguiente declaración de forma introductoria. Vamos a estudiar el Antiguo Testamento en el marco de sus complejos y diversos contextos, teniendo claro que existen diferentes contextos para analizar esta sección de la Biblia. ¿Por qué razón es importante analizar estos diferentes contextos? Por lo siguiente, resulta que un buen entendimiento de las escrituras
requiere la familiaridad, requiere que tengamos un cierto conocimiento del marco geográfico, del marco histórico, del trasfondo social, cultural y religioso del escenario donde acontecen los relatos bíblicos. Así que les estoy planteando con esta idea lo importante que es tener un conocimiento general, unas ciertas nociones de estos diversos contextos, porque van a jugar un papel muy importante para una interpretación correcta del texto bíblico. Siendo así, voy a agotar una metodología deductiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a partir de un marco general y cada vez vamos entrando a un marco particular. Nosotros sabemos que el contexto más inmediato de la historia del pueblo de Israel se desarrolló en la tierra de Canaán. Eso lo tenemos claro y lo vemos a la luz de las escrituras. Sin embargo, ustedes están viendo en pantalla una declaración que dice: el mundo del Antiguo Testamento, es decir, ese mundo global, ese mundo macro, ese mundo amplio, ha sido denominado como el Antiguo Cercano Oriente. Y nosotros vamos a analizar de manera deductiva ese marco general y vamos a ir tocando aspectos particulares. ¿Por qué razón amerita que en este estudio nosotros consideremos este marco amplio? Nosotros debemos tener presente que el pueblo de Israel en cierto momento de la historia vivió y estuvo en Egipto. Sabemos también que en cierto momento de la historia del Antiguo Testamento vivieron deportaciones a Asiria, a Babilonia. Sabemos también, a la luz de los relatos bíblicos, que por las situaciones históricas que atravesaron, experimentaron diásporas, experimentaron salidas masivas de su territorio y fueron a vivir a otros lugares. Entonces, esto es lo que nos lleva a considerar este marco amplio que les estoy presentando. Comencemos entonces diciendo esta declaración que nos va a ayudar muchísimo. El Antiguo Testamento hunde sus raíces en la realidad de la historia humana del antiguo cercano Oriente. En esta región que ustedes están viendo en pantalla, que se le ha conocido académicamente con este nombre, y ya vamos a presentar la razón por la cual se llamó así, en estas regiones surgieron una serie de civilizaciones. Cuando nosotros hablamos de civilizaciones, nos estamos refiriendo a culturas que alcanzaron un gran grado de desarrollo. Y este tipo de civilizaciones se le conocen con el nombre de civilizaciones hídricas. ¿Por qué razón? Porque fueron culturas, fueron civilizaciones que se desarrollaron al margen de grandes ríos. Por ejemplo, ustedes están viendo en pantalla que en la zona de Egipto, allí se desarrolló un poderoso imperio, grandes civilizaciones, porque allí se encuentra el río Nilo. En la zona de Mesopotamia y en la zona de Asiria, por ejemplo, surgieron importantes civilizaciones en el mundo antiguo, porque vemos que allí se encuentran los ríos Tigris y Éufrates. Así que este asentamiento de personas y este desarrollo de civilizaciones se le ha conocido en la historia con este nombre, precisamente porque aprovecharon grandemente los ríos que ustedes están viendo allí en pantalla. En este lugar se escribieron las primeras páginas de la historia de la humanidad. Vamos a ver entonces por qué razón se le dio este nombre de manera muy puntual. Resulta que cuando nosotros analizamos las ciencias modernas,
la historia y en fin, y toda una serie de ciencias, ellas tuvieron su desarrollo, tuvieron su acogida en el mundo occidental, concretamente en Europa. Bueno, desde un punto de vista de un rastreo del origen de la historia, se remonta a los tiempos de Heródoto de Halicarnaso. Pero más que todo en ese tiempo, el planteamiento de la historia, el relato de la historia, la investigación de la historia, era más que todo de manera intuitiva, pero cuando, yo estoy hablando aquí del surgimiento de la historia desde un punto de vista científico. Ocurrió en Europa. Entonces, ¿qué llevó, digamos, esta situación en la modernidad? Llevó a que Europa desarrollara una visión céntrica. Es decir, ellos se consideraron como el centro de la historia y a partir de ellos desarrollaron una visión del mundo. Entonces están viendo en pantalla que si nosotros analizamos el marco geográfico de Europa, vamos a ver que la zona más cercana, es decir, la zona donde está Egipto, la zona donde está Palestina, la zona donde está Siria, viene siendo la zona más cercana de Europa. Y por esa razón ellos le llamaron a este escenario el antiguo cercano Oriente. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, ahí están en un mapa más amplio, vemos que mucho más al oriente ocurrieron también unas civilizaciones importantes como la India. Y más al extremo ocurrieron desarrollos de importantes civilizaciones en la zona de la China. A esa zona geográfica se le denominó, la más extrema, se le denominó el Lejano Oriente. Y a la zona más cercana de Europa, como lo que están viendo de Mesopotamia y Egipto, se le llamó el Cercano Oriente. Es allí donde surge este concepto y este nombre de Antiguo Cercano Oriente. Sin embargo, miren lo que les voy a decir, que esto es muy importante. Nosotros los sujetos latinoamericanos no podemos emitir esa opinión. No podemos emitir o darle ese título a ese escenario geográfico, porque nosotros no nos encontramos inmediatamente al lado de esta zona de Egipto, de Mesopotamia, de Palestina. Por esa razón, desde una perspectiva latinoamericana y desde estudiosos latinoamericanos, han acogido mejor el nombre que ustedes están viendo en pantalla, es decir, el nombre de el creciente fértil. El creciente fértil o la media luna fértil es toda esa zona que ustedes ven coloreada en verde, donde ya como les he dicho, han surgido importantes o surgieron importantes civilizaciones en la antigüedad. Resulta que hay un libro muy práctico, es un libro muy sencillo, pero remite unas ideas importantes, muy profundas, como el que ustedes están viendo en pantalla del autor Rusman Laverne. Y en este libro que se llama Caminando por el Antiguo Testamento, él va a decir lo siguiente. Un aspecto importante para entender el tema en cuestión, es decir, el tema del estudio del Antiguo Testamento, es que no debemos estudiar ni analizar la historia del pueblo y del territorio de Israel separado de los grandes centros de civilización de su época. Por lo que les he venido diciendo, el pueblo de Israel terminó enmarcado en todo ese mundo que les he descrito. Y aquí, luego de hacer esta presentación preliminar rápida, pero espero que haya sido muy clara y de ayuda para comprender ustedes este trasfondo macro, quiero plantear unas dos preguntas para que estas preguntas nos sirvan como reflexión y como diálogo de lo que estamos exponiendo en la mañana de hoy. Y las dos preguntas que les quiero presentar son las siguientes, de manera concreta. Primera, y yo quiero invitarles a que ustedes reflexionen por unos segundos sobre las preguntas que ven en pantalla y que también están escuchando con mi exposición.
Dice así: ¿saben ustedes por qué Dios se mostró tan interesado en llevar a su pueblo a la tierra de Canaán? Segunda pregunta: ¿por qué las grandes potencias de la época, como Egipto, como Asiria, como Babilonia y todas las demás que surgieron en ese mundo, lucharon por controlar esa parte geográfica? ¿Por qué razón un territorio tan pequeño como el tamaño de Bélgica, tan pequeño, resultó tan atractivo para que las potencias del mundo antiguo buscaran conquistarla, y también tan atractivo para la mirada de Dios para que nada más y nada menos eligiera ese escenario geográfico para allí llevar a su pueblo elegido? Vamos a responder a estas preguntas de la siguiente manera. Resulta que por su situación geográfica, Canaán llegó a convertirse en el escenario más importante del mundo antiguo. Lo voy a volver a decir. Por la situación geográfica estratégica que este territorio tenía, es decir, de conexión entre los grandes imperios que surgieron en Mesopotamia y el imperio que surgió en Egipto con sus diferentes dinastías, es que este territorio se llegó a convertir en un escenario sumamente importante para el mundo antiguo. Y esto nos lleva a plantear una declaración teológica sumamente importante. Nada más y nada menos, Dios, para llevar a cabo su proyecto salvífico y su revelación a toda la humanidad, decidió llevar a su pueblo Israel a este territorio para convertirlo en un instrumento de influencia para todo el mundo. Y eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar sobre lo que Dios también quiere para su pueblo en la actualidad. Es decir, Dios quiere conducir a su pueblo a escenarios estratégicos, a escenarios importantes, a roles importantes, con el fin de que desde esos escenarios y desde esos roles nosotros nos convirtamos en luz para las naciones. Pero vamos a justificar y vamos a argumentar esta declaración con ideas concretas a la luz de el contexto geográfico, el contexto histórico y todo el planteamiento que les vengo presentando. Resulta que durante, o mejor dicho, en medio de todo el territorio de Canaán, atravesaban unas vías de comunicación, o mejor dicho, unas rutas, es la palabra más acertada, unas rutas de comunicación muy importantes como las que ustedes están viendo en pantalla. Y allí están viendo las citas bíblicas para que ustedes puedan corroborar la información que les estoy presentando. ¿Cuál es la primera ruta o el primer camino sumamente importante que atravesaba este territorio de Canaán? Y aquí quiero decir algo antes de hacer una presentación de estas rutas. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento un concepto que Dios iba a llevar al pueblo de Israel a una tierra que fluye leche y miel. Cuando los historiadores y los académicos estudian la realidad de ese territorio, se dan cuenta que ese terrón o ese espacio de tierra no era que tenía grandes recursos naturales. Entonces muchos llevan a considerar que el concepto teológico de que Canaán es una tierra que fluye leche y miel se debe a que esta tierra era un escenario por la que atravesaban innumerables recursos a través de estas rutas o vías de comercio o de comunicación. Siendo así esta declaración, vamos a ver entonces
un poco más cuáles son estas rutas. La primera se le conoce con el nombre de el Camino del Mar o la Vía Maris. Y ustedes están viendo en pantalla las citas bíblicas para que tomen nota. Por cuestión de tiempo no las voy a buscar. Y también se le conoce con el nombre de el Camino de los Filisteos. ¿Por qué razón se le conoce con ese nombre? Porque en pantalla ustedes están viendo, digamos, el recorrido que esta ruta o camino tenía a lo largo de la tierra de Canaán. La Vía Maris o el Camino del Mar proviene de Egipto y corre paralelamente el Mediterráneo, toda la zona costera del Mediterráneo. Y cuando ya llega concretamente a la tierra de Canaán, recorre toda la zona costera como la están viendo en pantalla. Era la ruta comercial por excelencia al occidente de Canaán, y junto a sus caminos se fueron construyendo ciudades que aprovechaban el intercambio comercial y el continuo flujo de caravanas de mercaderes. Entonces, esta viene siendo la primera. Y la segunda se le conoce con el nombre de la Ruta de los Reyes o el Camino del Rey. Y esta ruta ya no recorre la zona costera occidental, sino que viene a atravesar la parte meridional o la zona media del territorio de Canaán. Entonces, lo están viendo ustedes allí en pantalla, y aquí quiero adelantarles un dato muy importante. ¿Saben ustedes por qué razón Salomón llegó a tener gran esplendor y prosperidad durante su reinado? Pues nosotros podemos decir que Dios lo prosperó, y ciertamente estamos diciendo algo cierto a la luz de la palabra. Sin embargo, desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista del análisis de la manera como este rey ejerció su gestión, tenemos que decir que Salomón hizo uso de su sabiduría, la que Dios le dio, y fue bien estratégico, porque durante su reinado, nada más y nada menos lo que hizo fue que aprovechó la decadencia en la que se encontraban los grandes imperios, como en la zona de Mesopotamia y en la zona de Egipto, y tomó el control de estas rutas o estos caminos que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, Salomón se encargó del control aduanero de la zona más importante del mundo antiguo. Y como entre Mesopotamia y Egipto necesitaban el intercambio comercial de productos, pues este monarca tenía el control aduanero del mundo antiguo, y eso le permitió la prosperidad. Así que haciendo uso de su sabiduría, fue sumamente estratégico, tomó el control de estas rutas de la Vía Maris y del Camino del Rey, y eso le permitió tener una prosperidad tal como nosotros la conocemos en los relatos del Antiguo Testamento. Puntualizo nuevamente la idea. El arco del Antiguo Testamento abraza, para que nosotros lo entendamos desde un punto de vista geográfico, desde un punto de vista cultural, abraza estos tres grandes focos o escenarios. Mesopotamia, donde surgieron importantes imperios como Babilonia, como Asiria. Egipto, también donde surgieron importantes imperios con sus diferentes dinastías faraónicas. Y en medio, la tierra de Canaán. Dios puso a los hijos de Israel, esto lo va a decir un gran historiador que ya falleció, pero dejó un legado muy importante en el estudio de las tierras bíblicas, que se llamó Reinhard van der Laan. Él llegó a decir: Dios puso a los hijos de Israel en la encrucijada del mundo antiguo para de esa manera influenciar todo ese contexto y todo ese escenario.
cualquiera que viviera en Canaán era quien ejercía gran influencia sobre el mundo conocido. Siendo así, y luego de ver esta descripción geográfica con ciertos datos históricos preliminares, voy a presentarles un cuadro que nos permite sintetizar o tener una idea clara de la historia del pueblo de Israel en el marco del Antiguo Testamento. Y este cuadro es una síntesis, pero nos va a ayudar, basado en el tiempo que tenemos disponible, a hacer una presentación de ciertos datos históricos que nos competen en el estudio de esta sección de la Biblia. Allí están viendo ustedes en pantalla este cuadro, que básicamente está compartimentado en 9 secciones o 9 bloques. Tenemos en primer lugar una etapa que es la etapa de los orígenes o la etapa del principio. Tenemos en segundo lugar esa etapa importante de los patriarcas, y ya vamos a ver más adelante ciertos datos importantes sobre cada una de estas etapas. Luego tenemos el marco o la etapa sumamente importante también, que es el marco del Éxodo, la época de la conquista, y allí vemos cómo están relacionados cada una de estas épocas con los escenarios geográficos que están estrechamente relacionados con ellos. La época de la conquista, es decir, el asentamiento a Canaán, y vemos los personajes importantes en esa etapa. Luego viene la época de los jueces, y están viendo en pantalla también cuál fue el primer juez, Otoniel, y cómo se llegó a desarrollar una lista de jueces hasta llegar al profeta Samuel, que por cierto, Samuel en el Antiguo Testamento es descrito como profeta, como sacerdote y también como el último juez que se vivió, y que por cierto se encargó de ungir al menos los 2 primeros reyes de Israel, al rey Saúl y al rey David. Luego tenemos la época de la monarquía unida con los reyes muy conocidos, Saúl, David y Salomón. La monarquía dividida, que ya nos va a representar cómo la historia de Israel se va a dividir en 2 reinos, y ahora nos va a tocar estudiar la historia de estos 2 reinos de manera paralela, ya que no corren la misma suerte. Por un lado, el reino del norte tiene una lista de reyes desde Jeroboam hasta Oseas, y va a tener una terminación este reino con la dominación de los asirios. Y por otro lado, el reino de Judá, que va a tener una lista de monarcas o reyes desde Roboam hasta Sedequías, y están viendo con una flecha cómo Sedequías y los habitantes de ese reino fueron deportados a Babilonia, y eso nos lleva a la época del exilio y todo lo que se vivió allí, y finalmente la época de la restauración con el periodo del gobierno persa. También tenemos un periodo en ese tiempo que es el periodo griego o la época de la dominación griega, y de ello vamos a hablar más adelante. Voy puntualizando la idea en unos 5 o 7 minutos para luego dar lugar al bloque de preguntas y respuesta que nosotros tenemos destinados en este espacio de exposición del estudio del Antiguo Testamento. Aprovechando el tiempo que tenemos, entonces comencemos diciendo unos datos más, y son los siguientes. En este marco, en este esquema de la historia del Antiguo Testamento, yo quiero que ustedes tengan presente lo que les voy a decir y no se les olvide, porque estos 2 eventos que les voy a señalar van a repercutir en gran manera para comprender el contenido y el mensaje teológico del Antiguo Testamento. 2 acontecimientos, van a decir los estudiosos,
resultan sumamente importantes para entender la trama del Antiguo Testamento. El primero es la experiencia del Éxodo. ¿Por qué razón? Porque en el marco del Antiguo Testamento, el Éxodo es considerado como el evento salvífico de Dios por excelencia. ¿Por qué razón lo digo? Porque un pueblo tan insignificante como los descendientes de Jacob son liberados con mano fuerte, con mano extendida, nada más y nada menos que del imperio más grande y más importante que estaba en ese momento. Entonces, un pueblo pequeño e insignificante, y así lo va a decir el libro de Deuteronomio, se lo va a decir al pueblo de Dios, les va a decir, recuerden, ustedes fueron liberados no porque hayan sido el pueblo más importante de todos, sino precisamente porque eran un pueblo pequeño e insignificante. Pero Dios los liberó del imperio más poderoso que existía en ese momento. Así que desde un punto de vista teológico, ¿qué es el Éxodo? Es el acto salvífico de Dios por excelencia. Y por esa razón, muchos profetas de Israel, para querer recordar la fidelidad de Dios y esa buena hazaña de Dios, van a utilizar un estribillo o una frase muy común a lo largo de sus relatos. Y es, recuerda Israel que el Señor tu Dios es aquel que te liberó de Egipto, de la casa de servidumbre. Estoy parafraseando el texto, pero lo vamos a ver más adelante a la luz de unos pasajes que les quiero mencionar. Si el Éxodo es el acto salvífico de Dios por excelencia en el marco del Antiguo Testamento, ¿cuál es el otro evento que nos va a permitir comprender su trama? La experiencia del exilio. Y en esta ocasión, el exilio no es un evento afortunado, es un evento desafortunado, porque nada más y nada menos significa que el pueblo de Dios es sacado de la tierra que Dios le prometió, pierden su monarquía y el templo les es destruido. Yo les decía a ustedes en la clase anterior que pensáramos por un momento lo que nos pasa a nosotros cuando experimentamos una pérdida. Y esa pérdida nos lleva a reflexionar y a pensar qué fue lo que pasó para que nuestro negocio haya fracasado, para que nuestro matrimonio haya fracasado. Eso es, en términos de analogía, lo que representó para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento el exilio. Una pérdida grande que los llevó a reflexionar grandemente sobre su historia y sobre qué fue lo que les pasó para que hayan caído en ese desenlace tan desafortunado. Tengo las 9:45 en mi reloj y quiero dar lugar a la sección de preguntas en este momento, porque eso me va a permitir hacer este corte y luego continuar con otros datos que les quiero mencionar. Entonces aquí veo que José Colchado de Perú levanta su mano, pero yo quiero pedirle el favor a Adriana o a alguien de los que está manejando la parte técnica que me ayuden por favor a identificar qué persona tiene preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Listo. Vamos a ver. Voy a mirar aquí por un momento chat. Dice aquí, si la tierra de Canaán fuera fértil, como dice, ¿cómo los espías judíos llevaron frutas gigantescas de Canaán? No fuera fértil. Bueno, el hecho de que yo estoy diciendo que no tenía grandes recursos naturales, no quiere decir que no tenía ningunos. Aclaro, no quiere decir que no tenga ningunos.
Esa descripción obedece cuando uno estudia las descripciones geográficas del territorio. La tierra de Canaán, en su zona costera occidental, está caracterizada por una llanura que se le llama la llanura costera, pero en su parte meridional y en su parte oriental está descrita o caracterizada por grandes elevaciones. Entonces, es un territorio muy pequeño, es un territorio que tiene elevaciones, llanuras, depresiones, y eso es lo que le permite que no gozara con grandes recursos naturales, pero no quiere decir que no existieran ninguno en ellos. De todos modos, esas descripciones también son descripciones teológicas. Así que tenemos que aprender a mirar esas ideas desde un marco teológico como es el que les he presentado. Jairo dice, la tierra de Canaán hoy en día, ¿qué país es? Hoy en día es la tierra de Palestina, que yo en la última clase, en la cuarta clase que les voy a hablar, les voy a hacer una clarificación conceptual de conceptos o de ideas, perdón que haya repetido la expresión. Voy a hacer una clarificación porque nosotros hemos escuchado los nombres Palestina, pero tenemos que hacer una clarificación política a qué nos referimos cuando hablamos de Palestina y a qué nos referimos cuando hablamos de Israel, de la nación de Israel. Pero podemos decir de manera muy puntual que es la tierra de Palestina en la actualidad, teniendo presente que en ese territorio están existiendo simultáneamente los palestinos y también los descendientes de Israel. Bueno, aquí estoy tratando de ver pantalla. Eduardo dice, es probable que una de las supuestas razones por las cuales geográficamente Dios en su soberanía elija a Israel en Canaán, por ser el puente, exacto, por ser el puente que había de difundir el futuro evangelio de Cristo. Bueno, esa ya es una visión que desde el Nuevo Testamento vamos a tener del Antiguo. Sí, claro que sí, cuando analizamos el Nuevo Testamento y miramos retrospectivamente, podemos dar esa mirada. Bueno, dice aquí también, los nombres no los logro ver bien, quiero que me ayuden aquí por un momento, creo que es Marcos. Sí, Marcos dice, buenos días docente, también un saludo para ti Marcos y para todos, buenos días. ¿Cómo es que Israel pudo tomar el control aduanero en toda esa región? ¿Qué acciones hizo? Repito la idea que mencioné. El reino de Salomón y el reino de David, pero concretamente en el reino de Salomón, lo que hicieron fue que aprovecharon la decadencia que estaban viviendo los grandes imperios del cercano Oriente Antiguo. Es decir, en ese momento, los imperios que surgieron en Mesopotamia y en Egipto estaban en un momento de declive, en un momento de debilitamiento. Y miren lo que les voy a decir. Cuando nosotros hablamos de imperio, estamos hablando de un territorio o de un gobierno que asume políticas expansionistas, es decir, busca ampliar su dominación. Pero suele pasar que cuando un imperio entra en decadencia, ya empieza a abandonar esas políticas expansionistas porque su situación interna o su situación de debilitamiento solamente le lleva para ocuparse en las problemáticas internas que están viviendo. Y eso es lo que le lleva como a soltar o a descuidar un poco los territorios que antes tenían en su dominación. Así que Egipto y Mesopotamia, con sus diferentes imperios allí surgidos, teniendo en cuenta que necesitaban ocuparse de sus problemas internos, dejaron por un lado o por un momento quieto a la tierra de Canaán, y es allí donde Salomón aprovecha para desarrollar ese gran esplendor en su reinado. Voy a dar un lugar a una opinión más, y en esta vez no quiero que sea escrito, sino verbal. Noemí, quiero escucharte, por favor, activa tu micrófono. Y no se preocupe Jorge Gómez y los demás,
que les vamos a dar lugar también a sus intervenciones. Noemí. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Por aquí yo, cuando usted mostró el mapa geográfico, veo la extensión de Egipto como imperio. Entonces me surge una curiosidad, porque también en el mapa siguiente, que también mostró en la diapositiva, veo de que la tierra de Canaán está en medio. Apreciando estos dos mapas y haciendo un confronto, veo que aún la tierra prometida, que era Canaán, estaba dentro del territorio del Imperio Egipto. Un comentario, gracias. Sí, ese mapa es simplemente o cumple una función ilustrativa, ¿no? Es simplemente para eso, para ilustrar cómo podemos visualizar el escenario del cercano Oriente Antiguo y dónde ubicaríamos a los grandes imperios, sobre todo destacando que la tierra de Canaán quedaba en medio. Y voy a utilizar la expresión que utilizó uno de los participantes. Al estar en medio, cumplía una función de puente entre las grandes civilizaciones. Entonces cumplía una función simplemente ilustrativa. Jorge Gómez, activa tu micrófono y con él damos lugar a terminar esta sección de preguntas. Y Sí. no quiero que se inquieten los demás participantes. Yo con gusto podría dar lugar a que los demás también opinen y participen, pero quiero que me entiendan que tenemos un tiempo limitado, pero recuerden que nosotros contamos con una herramienta en Internet, con el Campus Bíblicos, y eso nos va a permitir seguir interactuando. Jorge, Sí. entonces quiero escucharte. ¿Qué nos quieres comentar sobre esta primera sección mencionada? Sí, buenos días. Dentro Buenos del días. Éxodo, dentro del contexto del Éxodo, algunos historiadores comentan de que esto fue donde habían grandes guerras entre el imperio egipcio y el imperio hitita, que desembocó en la batalla final, que era la batalla de Kadesh, y que eso fue aprovechado porque estos imperios estaban tan debilitados, fue aprovechado por Moisés para realizar el Éxodo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias, Jorge. Precisamente ahora, en esta segunda sección, voy a entrar a describir ciertos datos de las épocas que he mencionado. Entonces, si me permites, voy a darle continuidad al estudio, porque vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese tema que tú estás planteando, y lo vamos a hacer de manera muy somera, muy puntual, dado que necesitamos avanzar en el tiempo. Entonces, continúo y voy a compartir nuevamente pantalla. Gracias a todos por sus preguntas, por sus comentarios, también los que escribieron en el chat, muchísimas gracias. Yo espero que en el abordaje que vamos a tener en este segundo bloque, ustedes puedan sentir que sus preguntas también son atendidas. Porfa, necesito que alguien hable en audio y me confirme si logra ver la pantalla. ¿Sí logran ver la pantalla, porfa? Ok, gracias. Listo, entonces vamos a continuar de la siguiente manera. Vamos a hacer una descripción de ciertos datos de cada uno de esos periodos o épocas. Y aquí ustedes están viendo en esta ocasión las épocas generales que están relacionados con el marco histórico del Antiguo Testamento. Quiero hacer la siguiente claridad, porque yo sé que muchos de ustedes son curiosos y seguramente consultan en internet o han leído textos o han participado en cursos, y allí ustedes están viendo ciertas fechas que coloco. He colocado algunas al lado con signos de interrogación por lo siguiente. Resulta que entre más la historia
quiera relatar los eventos antiguos, más difícil le resulta precisar las épocas o las fechas en que ocurrieron esos sucesos. Por esa razón he colocado un marco de tiempo amplio. Así que no se me asusten, no quiero que se lleven la impresión que la experiencia del Éxodo se dio necesariamente en el año 1700. Estoy colocando un marco de tiempo del 1700 al 1220 para indicar que fue durante ese marco de tiempo que ocurrió la esclavitud y la experiencia del Éxodo, porque hay algunos que ubican el evento a mediados del siglo XV y hay otros que es la opinión más aceptada que lo comparten a mediados del siglo XIII antes de Cristo, es decir, cerca al 1220. Pero vamos a comenzar, podemos ubicar un primer periodo que lo denominaríamos como la etapa o la historia primitiva o primigenia, que tiene que ver con esos inicios de los tiempos, la época de los patriarcas, la esclavitud y el éxodo, la conquista de Canaán, la época de los jueces, la monarquía unida, y ahí ustedes están viendo más o menos un rango de fechas, aclarando también lo siguiente: desde la conquista de Canaán hacia abajo ya es más confiable plantear fechas de cuándo sucedieron esos eventos. Por esa razón lo están viendo en diferentes colores. La monarquía unida, los dos reinos, es decir, el de Israel y el de Judá, la experiencia del exilio, la época del dominio persa y la época del dominio griego. Entonces vamos a describir ciertos datos generales sobre cada uno. La primera época, que es la época primitiva, la época primigenia. En el marco bíblico, ¿dónde podemos nosotros ubicar esta época o periodo, que es sumamente vasto? Lo podemos ubicar desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11, que son pocos capítulos, pero que a nivel del trasfondo histórico es una época sumamente vasta y sumamente amplia. Esta época se la ha denominado comúnmente como esa época primitiva, y los eruditos consideran estos 11 primeros capítulos como la historia de los primeros tiempos. Presenta, como ustedes saben, la creación del mundo, por eso ahí ustedes ven este mapa o esta imagen, y el objetivo de este bloque de Génesis capítulo 1 al 11 es poner de manifiesto la condición de la humanidad en la tierra. Aunque al ser humano le corresponde un sitio de honor en la tierra por ser creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 27, su desobediencia va a permitir la entrada del pecado al mundo y con ello como consecuencia del sufrimiento y de la muerte. Entonces, esta descripción somera o general nos va a servir como un marco teológico para desarrollar la historia de la salvación, es decir, la serie de acciones de Dios destinada a liberar a la humanidad del pecado y de la muerte. Luego de este periodo primigenio viene la época patriarcal. Te vuelvo y les digo, ahí hay un marco amplio de fecha, pero no necesariamente se dio en ese periodo. Muchos historiadores van a considerar que probablemente en el siglo XVIII antes de Cristo es donde sucedió la época patriarcal. Otros van a decir que probablemente en el siglo XIII, pero ahí tenemos un marco amplio. ¿Qué podemos decir nosotros en relación a esta época patriarcal? En la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 50, en esta segunda parte del libro de Génesis. El relato de la época patriarcal comienza con Abraham, luego sigue con Isaac y Jacob, y continúa con la historia de los hijos de Jacob, es decir, José y sus hermanos,
y sabemos nosotros cómo ellos terminan parando en la tierra de Egipto. La Biblia dice que el grupo de Taré, es decir, el padre de Abraham, procedían de la tierra de Ur de los Caldeos. Y aquí nosotros estamos viendo en pantalla un mapa que nos permite describir el lugar de donde fue llamado Abraham, su peregrinaje hasta llegar a la tierra de Canaán y también los momentos donde él descendió, producto de hambrunas que ocurrieron en Canaán, a Egipto para garantizar su supervivencia y la de su clan, y cómo nuevamente llega y retorna a la tierra a la que Dios le condujo. Y este mapa es sumamente importante porque miren lo que aquí está ocurriendo. Nos va a permitir identificar cómo el padre del pueblo de Israel y el padre de la fe recorrió todo el escenario del mundo antiguo o del cercano Oriente Antiguo que les he descrito al inicio. ¿De dónde provino Abraham? Pues de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Dios lo saca de ese contexto pagano donde algunos escritos extrabíblicos del judaísmo van a decir que Taré y concretamente Abraham estaban relacionados con el paganismo, con la astrología, en ese contexto, y que Dios los va a sacar de allí y precisamente Dios va a emprender una revelación continua a Abraham durante su peregrinaje en lo que ustedes están viendo en el mapa. Bueno, entonces aquí nosotros podemos tener una idea del origen de los hebreos, es decir, de dónde procedían ellos. Y hay episodios o hay relatos en el libro de Génesis y también en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, Génesis capítulo 25, versículo 20, capítulo 28, versículo 5, en Deuteronomio 26, 5 también va a decir o nos va a hablar de los antepasados de Abraham. Y van a decir estos relatos que los antepasados de Abraham fueron un grupo de arameos que en el curso del tiempo se desplazaron desde el desierto hacia la tierra fértil. En la memoria del pueblo de Israel se va a recordar a estos antepasados y bueno, nosotros vamos a ver que hay ciertos pasajes que van a presentar como este resumen corto del origen y de la procedencia de Abraham y de su descendencia. ¿Qué más podemos decir nosotros sobre esta época patriarcal? En este periodo nosotros no podemos hablar todavía de una nación de Israel. Esto es sumamente importante. Se trata de grupos seminómadas que ellos se trasladaban con sus rebaños de un lugar a otro, llevaban una vida seminómada buscando pastos apropiados y para mantener su supervivencia y su buena calidad de vida al encontrar territorios donde pudieran alimentar a sus pastos y ellos sostenerse. Entonces, esto es sumamente importante y también señalar que cuando nosotros hablamos de la fe de los patriarcas, debemos tener claro que la religión o la fe que ellos practicaban, muchos estudiosos la van a considerar como una fe de tipo tribal, dado que en la Biblia se presenta un descriptivo de la fe de ellos al decir que la religión de los patriarcas era una fe descrita como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, el Dios que se reveló a estos personajes es descrita con esta declaración como el Dios que se revela a los líderes de este clan o de este grupo.
también podemos decir en relación a la fe de los patriarcas que el Dios de ellos no está vinculado a ningún santuario. Se revelaba al líder familiar y le prometía orientación, protección, descendencia y posesión de la tierra. Ahora sí, pasemos a la experiencia del Éxodo y vamos a describir de manera concreta datos relacionados a este episodio. ¿Qué sucedió luego que los descendientes de Jacob llegan a Egipto? Conocemos a la luz del relato bíblico que ellos fueron oprimidos. Pero aquí surge una pregunta y yo voy a utilizar un pasaje bíblico del libro de Éxodo, concretamente el capítulo 1, versículo 8, para describir un dato histórico muy importante. Nosotros vemos, finalizando el libro de Génesis y comenzando el libro de Éxodo, que los descendientes de Jacob fueron acogidos de manera benevolente cuando llegaron a la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que nos van a decir los historiadores sobre por qué razón fueron tratados bien y por qué a partir del capítulo 1, versículo 8, se describe lo siguiente? Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Los historiadores van a decir que durante los siglos XVIII a los siglos XVI, en la tierra de Egipto gobernaban los Ixos. Los Ixos. Es decir, cuando los descendientes de Jacob llegan a estas tierras, gobernaban los Ixos en el territorio. Pero a partir del siglo XVI, los egipcios se van a liberar de los Ixos, los van a expulsar de allí y van a hacer que muchos de los extranjeros residentes en ese lugar sean sometidos como esclavos. Eso es lo que va a desencadenar que también los descendientes de Jacob caigan en esa situación y empiecen a vivir la opresión que nosotros conocemos en el relato del libro de Éxodo. Así que el capítulo 1, versículo 8, ¿qué es lo que está describiendo? Un cambio de realidad política. Cuando se dice que se levantó un rey que no conocía a José, está queriendo decir que está ocurriendo un cambio de realidad política como el que les estoy mencionando. En este contexto y en este relato es donde Dios llama a Moisés y le encomienda la tarea de liberar al pueblo de la esclavitud, y nosotros lo vemos en el capítulo 3 de este texto. En pantalla están viendo ustedes un resumen muy importante del Pentateuco. Este mapa es bonito y es sumamente importante mencionarlo porque vemos una vez más cuán pertinente fue haber presentado el marco amplio del cercano Oriente Antiguo, porque nada más y nada menos Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Y por cierto, cuando en el libro de Génesis se nos describe la tierra de Edén, se nos presenta ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates y entre dos ríos que muchos historiadores van a considerar como ríos fósiles, que se llamaron los ríos Pisón e Gijón. Entonces, Abraham es llamado de Ur
sube a Aram, acontece la muerte de su padre en Aram, luego desciende a Canaán. Conocemos luego cómo los descendientes de Jacob van a Egipto, y con la línea azul vemos una descripción del peregrinaje posible que, según muchos estudiosos creen, fue la experiencia del Éxodo. ¿Por qué razón? Y también aquí respondo a la pregunta que el hermano Gómez hizo. ¿Por qué razón los israelitas no cogen la zona costera que está en morado para regresar a la tierra de Canaán, sino que descienden por el desierto y emprenden un camino más largo? Precisamente porque esa zona costera era un escenario expuesto a la amenaza de muchos invasores de la zona costera del mar. Entonces muchos no se querían exponer a tomar ese camino porque sabía que era sumamente riesgoso y se exponían a ser saqueados o a ser dominados por muchos interesados en dominar esa zona costera que ustedes ven con la línea morada. Dentro de esta experiencia del Pentateuco y concretamente del Éxodo, nosotros destacamos un evento sumamente importante, y es la experiencia de la alianza o el pacto que Dios establece con el pueblo de Dios en el monte Sinaí. Y aquí nosotros podemos destacar en este resumen del Pentateuco 3 situaciones importantes o 3 relatos importantes que le dieron razón de ser al pueblo de Israel y contribuyeron al desarrollo de su conciencia nacional. Número 1, las promesas que Dios le hizo a los patriarcas. ¿Cuáles fueron esas promesas? Que Dios haría su descendencia numerosa y que les daría como heredad la tierra de Canaán. Número 2, la promesa también de la liberación de la esclavitud de Egipto, que precisamente tiene que ver con el cumplimiento de que ellos iban a ser herederos de Canaán, y para que eso se cumpliera, ellos tenían que salir de Egipto. Y en tercer lugar, la revelación de la ley de Dios en el monte Sinaí. Vamos a seguir entonces por cuestión de tiempo y vamos a hablar un poco de la época de la conquista, es decir, el periodo donde el pueblo de Israel, luego de peregrinar por el desierto, llegan a la llanura de Moab, cruzan el río Jordán y empiezan la conquista y el asentamiento en la tierra que Dios les había prometido. Luego de la muerte de Moisés, Josué se convirtió en el líder del grupo hebreo que había salido de Egipto. Y aquí es importante señalar unos datos. La conquista de Canaán se llevó desde el lado oriental hacia el lado occidental, a través del río Jordán, comenzando con la conquista de Jericó, que está en la zona media de la tierra de Canaán. Luego van a remitirse a conquistar la parte sur y finalmente la parte norte. Este proceso de conquista fue paulatino. No debemos pensar nosotros que fue una conquista relámpago. El hecho de que el libro de Josué nos lo describa en pocos capítulos no debe llevarnos a pensar de que fue una conquista en pocos días o una conquista relámpago. Fue una conquista paulatina. En algunos lugares tuvo un carácter belicoso, hubo enfrentamientos, y en otros se dio de manera pacífica y gradual. Pero aquí quiero señalar un aspecto muy importante que nos va a ayudar a comprender los siguientes periodos que vamos a mencionar más adelante. La conquista de Canaán no eliminó por completo a la población cananea. Eso aparece en Jueces, capítulo 2, versículo 21 al 23. Y también en el capítulo 3, versículo 2.
no eliminaron por completo a los cananeos, y nosotros sabemos a la luz de los relatos bíblicos que estos habitantes van a convertirse en un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Así que vamos a seguir avanzando luego de hacer esta descripción, señalando los siguientes aspectos. ¿Qué podemos decir nosotros en relación al pueblo de Canaán y al territorio de Canaán para comprender la época de los jueces que viene a continuación? Canaán era un territorio ocupado por diferentes habitantes, por diferentes poblaciones. La estructura política estaba caracterizada por la existencia de una serie de ciudades-estados, y la religión cananea se caracterizaba prácticamente por ritos de culto a la fertilidad. En esta religión de rendirle culto a la fertilidad es donde entra en escena una serie de divinidades paganas como Baal, como Acera y como Astarte. Entonces tengan en cuenta esto que les estoy diciendo, que es sumamente importante. Los cananeos le rendían culto o practicaban en su religión ritos de culto a la fertilidad, y tenían divinidades como Baal, Acera y Astarte. Y esto está estrechamente relacionado a la principal fuente de producción económica, que era la agricultura. Entonces, teniendo este marco religioso y esta descripción, ¿cuál era la mentalidad que tenían los cananeos? Si la agricultura era la principal fuente de sustento, ellos van a considerar que Baal, que era el dios de la lluvia, el dios de las tormentas, era el encargado de garantizar que las tierras tuvieran periodos de fertilidad. Por esa razón se va a convertir en una divinidad sumamente importante para los cananeos. ¿Qué va a ocurrir entonces en el periodo de los jueces? En este periodo, nosotros debemos tener en cuenta al menos tres rasgos fundamentales. El primero, que en la época de los jueces existía una falta de cohesión política. No existía, nosotros no podemos pensar ni afirmar que en la época de los jueces existía una especie de gobierno nacional. No existía eso. Lo que existía era una especie de gobierno tribal. Cada tribu se organizaba independientemente y resolvía sus problemas como bien podía. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto, aquí lo vemos nosotros, las diferentes tribus distribuidas. Un segundo aspecto es que el pueblo de Israel, al asentarse ahora en la tierra de Canaán, experimenta un cambio radical en su forma de vida. ¿Por qué razón? Porque antes de la conquista, ellos vivían peregrinando durante varios años por el desierto. Eran personas sedentarias, era toda una población sedentaria que vivía desplazándose, una población nómada que vivía desplazándose de un lugar a otro. Pero al ejercer la conquista de Canaán, se van a asentar, se van a ubicar ya en un territorio y ahora van a experimentar un cambio radical en su forma de vida. Se sedentarizan y empiezan a reconocer la necesidad de volverse agricultores. Miren lo que esto va a desencadenar. En primer lugar, va a desencadenar fuertes tensiones entre las tribus. ¿Por qué razón? Porque las tribus de Israel van a empezar a pelearse quién quiere tener las zonas más fértiles de ese territorio. Y en un sentido religioso, van a empezar a sentir
una tensión y unas dificultades que va a explicar por qué razón los israelitas incurren de manera repetitiva en el culto a Baal, es decir, en prácticas religiosas sincréticas. Y se los voy a describir de manera pintoresca de la siguiente manera. Nos puede parecer muy chistoso, pero algo así era lo que ocurría con la mentalidad de los cananeos y de los israelitas en el mundo antiguo. Resulta que todavía en ese periodo de la historia los israelitas no tenían una concepción monoteísta totalmente elaborada. Es decir, ellos todavía no dimensionaban que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob era un Dios universal. Esa concepción la van a desarrollar más adelante con los profetas. De tal manera que la visión religiosa que se tiene, los estudiosos lo van a decir, es como una visión enoteísta. ¿Qué significa eso? Que ellos consideraban que cada religión, que cada región o cada población tenía su propio Dios de acuerdo también al territorio, y que en el caso de los israelitas, el Dios de ellos era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ellos llegan a la tierra de Canaán, empiezan a recibir una serie de información, empiezan a enterarse de cómo los cananeos enseñan y pregonan que el Dios que garantiza el éxito en la agricultura de ese territorio es Baal. Y ellos empiezan a sentir una preocupación y a pensar, de pronto el Dios nuestro fue ese Dios poderoso capaz de sacarnos de Egipto, capaz de acompañarnos por el desierto, pero el Dios que se encarga de garantizar el éxito en la agricultura en este territorio no va a ser ni Yahvé, no va a ser el Dios de Abraham, no va a ser el Dios que se le reveló a Moisés, sino que va a ser el Dios Baal. Y eso es lo que les va a llevar a ellos a practicar el sincretismo. Que el sincretismo no consiste en que ellos abandonan el culto a Yahvé o el culto al Dios de Abraham y Dios de Moisés, sino que van a decir, para ciertas cosas consideramos que es Yahvé o es Jehová el que nos puede ayudar en estas situaciones, pero para las temáticas de la agricultura y las cosechas en la tierra de Canaán, el que manda en la parada va a ser el dios Baal. Eso es más o menos lo que ellos vivieron y les va a llevar a sentir o a vivir unos ciertos dilemas religiosos. Y en tercer lugar, otro aspecto importante en el periodo de los jueces es que ellos empiezan a experimentar continuas amenazas por los pueblos vecinos. La principal amenaza, porque nosotros vemos en el libro de los jueces que ellos empiezan a sufrir amenazas y empiezan a recibir saqueos de los madianitas, de los edomitas, de los moabitas, pero la principal amenaza que ellos van a sufrir en este periodo va a ser por parte de los filisteos, un pueblo pequeño que se asenta más o menos en el siglo XIII en la zona costera, en la zona suroccidental del territorio, pero que va a ser un pueblo que va a alcanzar un grado de industrialización muy grande, de desarrollo tecnológico, porque van a lograr manejar el hierro, elaborar armamentos a partir del hierro, muy importante, y eso les va a permitir imponerse frente a los israelitas y que ellos sientan que no le pueden ganar en muchos enfrentamientos que tienen con los filisteos. Así que esos tres rasgos son sumamente importantes tenerlo en cuenta.
Vamos a continuar entonces con la época de la monarquía unida. Ustedes están viendo allí cómo lo podemos ubicar entre los años 1050 al año 931, ya que el año 931 es donde ocurre un cambio de situación. ¿Qué podemos decir nosotros en relación a este periodo? Rápidamente. En primer lugar, esta idea de la monarquía o la instauración de la monarquía no va a gozar de una aprobación generalizada. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos en el libro de Samuel, incluso el mismo profeta Samuel lo va a decir, que muchas personas van a considerar la institución de la monarquía como un atentado contra Dios. ¿Por qué razón? Porque existe otra tradición en el pueblo de Israel que va a afirmar que el rey de Israel ha sido y debe ser Dios. Y entonces, si muchos afirman que quieren tener un rey como las demás naciones, eso lo van a considerar algunos como una manera de descartar o desechar a Dios como rey de su pueblo. Entonces, miren lo que ocurre y lo que va a desencadenar a la instauración de la monarquía. Las tribus de Israel caen en la cuenta y empiezan a pensar que les va a resultar difícil defenderse de sus enemigos, concretamente de los filisteos, si ellos no se unen y se organizan de una forma nueva. Durante el periodo de los jueces tuvieron una especie de gobierno tribal. Entonces ellos empiezan a pensar y a decir, necesitamos ser como las demás naciones. Necesitamos organizarnos de forma nueva. Y es allí donde dan lugar a solicitar la instauración de la monarquía. Ante esta solicitud, conocemos en el relato bíblico que Dios les concede que Saúl sea su primer rey, Samuel lo va a ungir y nosotros conocemos la historia de este rey Saúl. Él va a tener ciertos enfrentamientos con los filisteos, pero durante cierto momento de su historia, de manera desafortunada, lo va a invertir para perseguir a David de un lugar a otro hasta que termina siendo derrotado y de manera funesta muere en la batalla de Gilboa. También conocemos la vida de David, del rey David, y sabemos que David se encarga primero de reinar en la parte sur, luego gobierna en la parte norte y unifica todo un reino, y él, para lograr ese cometido, utiliza una estrategia militar, porque él piensa lo siguiente y dice, si yo tomo como capital de mi reino una ciudad de la parte sur, de pronto los del norte, los de las tribus del norte, se van a sentir y van a decir, no estamos de acuerdo con esa idea. Y si toma como capital una ciudad de las tribus del norte, los del sur también se van a sentir. Entonces, ¿cuál es la estrategia militar y política que utiliza David para lograr unificar el reino? Decide conquistar una ciudad neutral, una ciudad que estaba bajo el control de los jebuseos, la ciudad de Jebús, la conquista y la convierte en la capital política y religiosa de su reino. Por esa razón, en el Antiguo Testamento a Jerusalén se le va a conocer con el nombre de la ciudad de David, porque era una ciudad que en ese momento estaba bajo el control de los jebuseos y él la toma, la conquista y hace lo que les he mencionado, la convierte en la capital de su reino. Luego vemos que le sucede Salomón y ya les he descrito varios acontecimientos de Salomón, pero quiero adelantar ciertos datos para continuar describiendo
las otras épocas. Cuando Salomón está terminando su reinado, él tiene un hijo. Y ese hijo se llamó Roboam. Resulta que en el capítulo 12 del primer libro de Reyes, ustedes lo pueden buscar en la Biblia, aparece que Roboam fue a Siquem, capítulo 12 del primer libro de Reyes. Entonces fue a Siquem para ser aceptado por las tribus del norte como el nuevo rey. Y resulta que esas tribus del norte le van a manifestar a Roboam una queja y le van a decir lo siguiente: tu padre nos impuso a nosotros un yugo muy pesado. Es cierto que con Salomón alcanzamos un esplendor como reino, pero esas labores de construir el templo, esas labores de construir el palacio real, esas labores majestuosas que emprendió Salomón, nos representó la imposición de grandes yugos tributarios. Entonces le van a decir los de las tribus del norte: aligera la carga de servidumbre que nos puso tu padre y nosotros no tenemos problema para aceptarte como rey. Miren lo que hace entonces Roboam. Ante esta solicitud, en el capítulo 12 del primer libro de Reyes, él pide consejo primero de los ancianos y los ancianos le van a decir lo siguiente: escucha lo que te están diciendo, atiende lo que las tribus del norte te están solicitando. Pero el relato bíblico va a manifestar que Roboam comete una insensatez, desecha el consejo de los ancianos, va a buscar consejo de los jóvenes, y miren lo que los jóvenes le van a decir como consejo a Roboam. Le van a decir un consejo sumamente funesto, y es: si a ti te están pidiendo que aligere las cargas, más bien encárgate de decirles y hacer lo siguiente: si mi padre Salomón les impuso un yugo pesado, quiero decirles que yo les voy a aumentar esa carga. Y si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con latigazos. En la Reina Valera va a decirlo de la siguiente manera, en el capítulo 12, versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo en algo. Pero así le hablarás: el menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues, mi padre les cargó con un yugo pesado, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre los castigó con azotes, pero yo los castigaré con escorpiones. Esta decisión funesta de Roboam es lo que va a desencadenar que un capitán importante del ejército llamado Jeroboam va a producir o a convocar a las tribus del norte a conformar un reino aparte. Y es así como ustedes están viendo en pantalla que se conforma el reino del norte, comenzado por Jeroboam, y el reino del sur, comenzado por Roboam. ¿Cuándo se dio en la historia esta ruptura del reino de Israel? En el año 931 antes de Cristo, es decir, en el siglo X. Y de manera estratégica, para que el reino del norte pudiera empezar a confeccionarse de manera diferente, Jeroboam y muchos de sus reyes
van a empezar a plantear una capital política y religiosa diferente a la capital que David había puesto como Jerusalén. Y eso es entendible, porque si hubiera quedado Jerusalén como la capital, con el paso del tiempo, las tribus del norte poco a poco irían aceptando nuevamente al reino del sur como parte de esa unidad política. Entonces van a plantear a Samaria como esa capital y van a plantear también una serie de ídolos con el fin de que los habitantes del reino del norte no desciendan a Jerusalén, no desciendan al templo de Jerusalén a participar de las principales fiestas y con el paso del tiempo terminen abrazando o aceptando la unidad política con ese reino. Ok. Aquí quiero describir algo muy importante para información de todos ustedes en relación a todo este periodo de la monarquía dividida. Yo les dije minutos atrás que la suerte de ambos reinos no va a ocurrir de manera paralela. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, porque el reino del norte, es decir, el reino de Israel, va a tener una duración histórica de 209 años. 209 años, es decir, desde el año 931 hasta el año 722. 209 años de existencia. Y durante esos 209 años de existencia, ese reino va a tener 19 reyes, va a tener 9 dinastías reales distintas, y de esas 9 dinastías reales y esos 19 reyes, va a ocurrir que 7 fueron asesinados y 1 se suicidó. Esto de por sí ya nos muestra la gran inestabilidad política que vivió ese reino. El reino de Israel en el año 722 va a ser destruido por los asirios. Concretamente va a desaparecer de la historia cuando Salmanasar V, rey de Asiria, lo conquista. ¿Qué podemos decir nosotros en relación al reino del sur, al reino de Judá? Este reino logró sobrevivir 345 años, es decir, desde el año 931 hasta el año 586, 345 años. Y miren, en contraste con lo que les describí del reino del norte, el reino de Judá va a tener solamente una dinastía real. Una dinastía real. Y esa dinastía real va a ser la dinastía de David. Va a tener 21 monarcas y el hecho de que tenga una sola dinastía le va a brindar una mayor estabilidad política. Eso nos va a permitir comprender a nosotros por qué razón desde un punto de vista teológico en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento se va a afirmar que el Mesías viene de la descendencia del reino de Judá. Va a venir desde David, desde Salomón, y va a venir por ese linaje, por esa dinastía monárquica del reino de Judá. Porque en comparación con el reino del norte, este reino va a tener solamente una dinastía y sus monarcas van a ser descendientes de David, de Salomón y de Roboam. Eso también le va a permitir una cohesión política sumamente importante. Durante este periodo de tiempo de la monarquía dividida es donde va a proliferar en gran medida, en su mayor expresión, el profetismo de Israel. Y es así donde en un estudio ya más detallado del profetismo
nosotros podemos ubicar a ciertos profetas ejerciendo su ministerio en el reino del norte, otros también ejerciéndolo en el reino del sur, y debemos tener presente esto que les estoy describiendo, que en este periodo o época de la historia el profetismo alcanza su cumbre. Continúo diciendo muy rápidamente, ya yo les mencioné a ustedes que la experiencia del exilio fue un evento desafortunado, porque ellos pierden su monarquía, son sacados de su territorio, son llevados a Babilonia, pero aquí quiero decir algo muy importante. Esta experiencia del exilio va a llevar a que el pueblo de Israel se fragmente al menos en tres grandes bloques. Primero, los que son deportados a Babilonia, que es la gente más importante. Segundo, los que son dejados en las ruinas de Jerusalén y en todo el reino de Judá, que son los habitantes más pobres. Y en tercer lugar, aquellos que ante la amenaza de conquista de Nabucodonosor, de los babilonios, deciden huir a Egipto, deciden huir a la parte sur buscando refugio y protección. Estas tres descripciones o estos tres grandes grupos que les he mencionado ya nos va a permitir comprender un concepto que en el Nuevo Testamento aún se señala, que es el de los judíos de la dispersión. ¿Por qué razón? Porque aquellos judíos que descendieron a Egipto, con el paso del tiempo se van a ubicar, sobre todo en Alejandría, van a montar sus negocios, van a conformar sus familias, van a empezar a adoptar características de esas culturas, y eso es lo que va a desencadenar que entre los siglos III, es decir, entre el año 250 antes de Cristo hasta el siglo I, se emprenda un proyecto de traducción de la Biblia hebrea al griego llamado la Septuaginta, precisamente para que la palabra de Dios esté a disposición de esa comunidad judía de la diáspora, concretamente aquellos que viven en Alejandría. Así que, a pesar de que lleguen los persas y luego los griegos, y concretamente los persas, van a permitir que los judíos puedan llegar nuevamente a su territorio. Ahí conocemos a los personajes de Esdras, de Nehemías, quienes van a encargarse de reconstruir religiosamente y políticamente nuevamente al reino del pueblo de Dios. Un hecho cierto va a pasar, y es que no todos regresan nuevamente al territorio que Dios les había dado para reconstruirlo, porque ya algunos habían conformado familias o en Babilonia o en Egipto, o habían emprendido negocios que les daban lugar a vivir una situación de prosperidad. Así que, grosso modo, de manera muy puntual, de manera muy concreta, estas son unas descripciones generales que yo les hago de los diferentes contextos del Antiguo Testamento, y yo quiero decirles a ustedes lo siguiente: no quiero que se angustien, porque aquí termino compartiendo pantalla y presentándoles la siguiente temática: el papel que juega las ciencias bíblicas para el estudio del Antiguo Testamento. Yo les iba a plantear a ustedes unos análisis preliminares, pero no hay ningún conflicto que hasta aquí lleguemos por la siguiente razón. Resulta que esta temática también va a ser tratada en la clase número 4. Así que aprovecharé cuando nos llegue ese momento dentro de 15 días para compartirles a ustedes el análisis del papel de las ciencias bíblicas en el estudio del Antiguo Testamento, y de esa manera vamos a aprovechar
este conocimiento que también estaremos recibiendo en este curso de Antiguo Testamento. Muchas gracias. Termino este bloque con esta exposición, con estas ideas, y voy a dar lugar a las preguntas. Así que tenemos unos cuantos minutos muy cortamente para las preguntas, y aquí ya estoy viendo que levantan sus manos. Voy a dejar de compartir pantalla y veo que hay muchísimas manos levantadas. Y aquí veo a Anita Eugenia. Veo también a Armando Caicedo. Pueden activar sus micrófonos y planteen sus preguntas. Antes de plantearla, Berta, muchas gracias también por tu comentario. Y todos también los que están escribiendo en el chat. Anita, te escuchamos. Si buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Buenos días, te escuchamos. Pastor, yo quiero hacerle una consulta. Si la Biblia dice que Canaán fue la tierra que fluye leche y miel, a donde Dios iba a llevar al pueblo de Israel, ¿cómo podemos explicar que esa tierra era una tierra idólatra, era una tierra pagana? ¿Cómo usted me puede explicar por qué Dios lo tuvo que llevar a esa tierra? Claro, era una tierra próspera, una tierra agrícola, pero era una tierra también pagana. Entonces, ¿cómo Dios podía llevar a su pueblo a esa tierra? Gracias, pastor. Muchas gracias, Anita, por tu pregunta. Voy a decirlo en un lenguaje muy sencillo para darme a entender. Yo, cuando hablé de todo el panorama del mundo antiguo del Cercano Oriente, presenté cuáles eran los grandes focos de civilización. Voy a tomar la declaración que el historiador Reinhard van der Laan llegó a decir. Un historiador holandés que vivió en las tierras de Israel y asesoraba a muchos peregrinos que llegaban a esa tierra. Él ya murió. Él llegó a decir que Dios llevó a su pueblo nada más y nada menos a la encrucijada del mundo antiguo. ¿Y qué significa llevarlo a la encrucijada? Al punto de mayor influencia. Al punto de mayor influencia. Hay otros pensadores que van a decir que la tierra de Canaán representaba el ombligo del mundo antiguo, porque conectaba tres continentes, de lo que hoy conocemos como tres continentes: África, Asia y Europa. Entonces, Anita, y para todos, ¿por qué Dios los lleva allí? En primer lugar, porque Dios los está llevando al lugar de mayor influencia, al lugar donde pueden ejercer mayor influencia. Y aunque aquí voy a citar al profeta Isaías, este siervo de Dios llegó a decir que una de las razones por las cuales Dios eligió al pueblo es para que fuera luz de las naciones. Luz de las naciones. Entonces lo puso nada más y nada menos, para tomar una analogía de lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que cuando una persona tiene una lámpara, no la pone debajo de la cama o no la pone debajo de una vasija y la tapa, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre toda la casa. Eso fue lo que Dios planeó: poner al pueblo elegido en el lugar más estratégico de mayor influencia para que fuera luz para las naciones. Pero quiero decir en segundo lugar también esta idea. ¿Por qué razón lo lleva a un lugar tan pagano? Por lo siguiente: porque Dios es experto, y esto Dios lo hace para que nadie se gloríe de elegir personas o elegir lugares de mayor oscuridad para mostrar su poder de cómo es capaz de construir algo oscuro en algo de luz.
Así que esto no solamente relacionémoslo con la tierra de Canaán, también lo podemos relacionar con nuestras vidas. Cómo Dios nos eligió a nosotros, que muchas veces vivimos una realidad de pecado, una realidad de prácticas, ¿verdad? De la que Dios nos sacó y muchas veces nos ha llevado a ejercer roles de liderazgo, roles de influencia, pero es porque nada más y nada menos Dios es experto de escoger aquello que estaba sumergido en oscuridad para hacer que de allí resplandezca gran luz. Y ustedes se pueden acordar una profecía que aparece en Mateo capítulo 2, esa profecía que aparece sobre Ramá, sobre la tierra de Galilea, donde dice de la siguiente manera, me estoy acordando de esa expresión, donde dice de la siguiente manera, que ya se lo voy a leer. Dice así: voz fue oída en Ramá, grande lamento y lloro y gemido. Dice Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces más adelante va a decir que esta tierra que no vio gran luz, allí va a alumbrar una gran luz. Así que espero que con estas dos ideas haya dado respuesta a la pregunta de Anita y que sé que es de gran interés para todos. Hay muchas preguntas. Jessica Mora, quiero darte lugar también, y luego Armando Caicedo. Pueden activar su micrófono, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Quería, hacerle la pregunta. Tengo entendido que, dentro de esa promesa